Hebreos capítulo 10, versículo número 1, dice así la palabra de Dios. Acabamos de tratar la semana pasada el capítulo 9 y creo que todos, hermanos, sabéis que las escrituras que tenemos en la Biblia, especialmente cada libro o cada carta o cada sermón, porque termina Hebreos diciéndonos que esto es un breve sermón que ha presentado el escritor. Y tú dices, breve sermón. Bueno, 13 capítulos. Bueno, ¿qué estarían acostumbrados en aquel entonces a escuchar? Y nosotros pensamos, los antiguos eran ignorantes, nosotros somos los inteligentes. Bueno, 13 capítulos escuchando y atendiendo. Bueno, lo que quiero decir con esto es que del capítulo 9 al capítulo 10 no hay ninguna división. Así que empezamos en el capítulo 10 haciendo un resumen de lo que acaba de decir. Y por eso empieza con esas palabras, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las sustancias, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hasta ahí leeremos. Vamos al Señor en oración a pedir que el Señor abra nuestro entendimiento y el Espíritu de Dios nos hable y que un servidor sea solo un instrumento en las bocas y en las manos del Señor Jesucristo. Oremos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, obra, Señor, conforme a tu voluntad. Enséñanos de tu palabra. Es tu palabra, eres tú quien la diste y tú quien la conoces, la entiendes y por supuesto eres el mejor maestro que ha existido nunca en la tierra. Por eso tu Santo Espíritu pedimos que en esta mañana nos hable y que esa obra que tú hiciste por nosotros en la cruz una vez para siempre sea hoy comprendida y aplicada a nuestros corazones. Que no haya ni un solo alma, ni una sola alma en esta mañana aquí que no haya recibido la bendición del Señor, la palabra del Señor. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, quiero daros las gracias a todos vosotros por estar aquí, también a los que nos escuchan. Y, por supuesto, quiero animaros para que seáis de ánimo también a otros. Si tenéis familiares, tenéis amigos, invitarlos a venir a escuchar la palabra de Dios. No hay ninguna invitación más bendita y que tenga más beneficios en esta vida y en la futura que traer a una persona a escuchar la palabra de Dios y que el Espíritu de Dios toque su corazón y se convierta. ¡Qué gran bendición! No dejes de invitar a esa persona, a ese ser que tú conoces y que sabes que necesita a Cristo, que quiera venir a acompañarte. Acompáñame, escúchalo, porque
no hay cosa mejor. La fe viene por el oír y oír ¿qué? La palabra de Dios. Y es lo que queremos y enfatizamos. Palabra de Dios, no queremos palabra de hombres. Que nunca sea alabado el hombre, que siempre sea glorificado Dios en todo lo que hacemos y decimos. Este capítulo número 10, realmente tenemos, como estaba diciendo, la continuación del capítulo 9 de Hebreos, y por supuesto vemos ahí como el tema continúa y redunda por la importancia que tiene. ¿Por qué sigue hablando de sacrificios? Pues porque la vida de un judío giraba alrededor de los sacrificios. Él conocía su corazón, conocía su mente, conocía su alma, y su alma necesitaba ser limpiada. Y no entendía otra fórmula que los sacrificios, porque la paga del pecado es muerte. Y era necesario que se derramara sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado, limpieza de pecado. Y esa sangre, al fin de cuentas, nos cuenta Hebreos 9 y luego también en el 10, donde estamos, que en realidad lo que hacía esa sangre era cubrir, tapar de alguna manera el pecado, pero no lo quitaba. Y el hombre quedaba como, bueno, he cumplido, ¿a mí qué? Y esa era la razón por la que aquí en Hebreos vemos que el escritor hace uso de textos del Antiguo Testamento para traernos a la mente y decirnos, cuidado con que tu dedicación o tu pensar, creer en Jesucristo se limite solo a cumplir. Yo vengo los domingos porque tengo que cumplir, el domingo por la mañana. Eso es lo que le toca a Dios. Si me pasa algo el domingo por la mañana, te lo has perdido, Dios. Yo ya no tengo más oportunidad en la semana. Si es esa la razón, el escritor de Hebreos te está diciendo, espero que ese no sea tu corazón. Porque Dios rechazó todos los cumplimientos de los judíos cuando cumplían, cuando intentaban ser fieles. Y el Señor dijo, eso no me agrada para nada. Y lo vamos a ver en un momento. Dios quiere tu corazón y un corazón que le corresponda. El corazón del Señor es amoroso, tierno, consolador, animador y por supuesto siempre acompaña a aquel que le ama y le quiere. Y aun cuando no le ama y le quiere, le toca para llamarle la atención. Y si es hijo suyo, lo disciplina para poder despertar y decir, ¿te estás quedando durmiendo en tu vida espiritual? Despierta, porque dormido no vas a avanzar para nada. Y entonces viene ese capítulo 10 y aquí está diciendo el escritor, esas personas que rechazan a Cristo o Cristo solamente es una religión para ellos, es como si Cristo hubiera fracasado en cuanto a su propósito, el propósito de su venida a este mundo. Y a esas personas solo le quedan una expectativa de juicio. Solo le queda un juicio, dice en Hebreos 9, 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y aquellos que han rechazado a Cristo, después de eso, el juicio. No les queda más. Un juicio. Y un juicio donde tienes todas las de perder. Porque no tienes abogado. Y en un juicio sin abogado defensor, difícil lo tienes. Y como tú te intentes defender de ti mismo, te va a llover un sinfín de más culpas. Porque no has confiado en el único verdadero abogado defensor, que él, aunque salgas culpable, y no hay nadie que no sea culpable, él pagará tu delito. Así es. Entonces, el versículo número 1 nos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, y entonces la ley, ¿qué es la ley? La ley tenía un propósito. El propósito de la ley era señalar a Cristo, mostrando la gran necesidad
de todo el género humano. ¿Sabéis que Dios dio la ley? Y el propósito de dar la ley era decir, aquí está mi ley. Esta es la ley justa que se debe cumplir. Cuanto más mires a la ley, cuanto más ajustes o te acerques a la ley, más te darás cuenta de tus verdaderas necesidades, de tus debilidades, de tus defectos, de tus imposibilidades de cumplir la ley. Y la ley es buena, la ley no era mala, la ley es buena. ¿Quién me dice que no es bueno no mentir? Pero mentimos. ¿Quién me dice que no es bueno no fornicar o no adulterar? Pero fornicamos y adulteramos. ¿Quién me dice que no es bueno no matar? Pero de alguna manera el mundo se mata unos a otros. Y si no llegas al punto de hacerlo físicamente, lo haces verbalmente, con palabras de desprecio a tu prójimo. ¿Quién me dice que aparte de Dios tiene que ser otra persona adorada? Por supuesto, la ley nos dice aquí, pero la ley era la sombra de los bienes venideros. La ley tenía que ver con el tabernáculo, con los sacrificios. Esa ley me hacía que yo tuviera que venir a la presencia de Dios, porque era el propósito del judío, estar en la presencia de Dios. Quiero buscar la presencia de Dios, quiero acercarme a la presencia de Dios. Así que tendría que venir al tabernáculo, tendría que traer un corderito, tendría que ser ofrecido, tendría que poner mi mano sobre el corderito y tendría que ser sacrificado y derramada su sangre en mi lugar. Solo así conseguía acercarme, pero nunca llegar a la presencia de Dios mismo. Otra vez, casi cerca, pero no en la presencia de Dios. Las religiones tratan de hacer eso muchas veces. Algunas iglesias también. Y lo vemos una y otra vez. Hay gente que cree que puede cumplir los 10 mandamientos. Y que si cumple los 10 mandamientos esto es suficiente. Y lo he escuchado en religiones. Mi anterior religión me enseñaba que el propósito en mi vida era cumplir los mandamientos. Tú vives para cumplir los mandamientos. Nada más. Así me enseñaba en la iglesia católica. A los adventistas se les enseña y dice, mira qué disimulado. Cree en el Señor Jesucristo y cumple los mandamientos. Así serás salvo. Hermanos, no. ¿Sabéis que si tienes que cumplir los mandamientos lo que tendrás que hacer? Tendrás que primero edificarte un tabernáculo. Y entonces tendrás que ser criador de ovejas porque todos los días tienes que ofrecer un sacrificio por tu pecado. Y continuamente ofreciendo un cordero por cada pecado. Así que constantemente, sacrificios continuos, sin parar y sin nunca satisfacer realmente las necesidades que tu alma tiene de estar en la presencia del Dios Santo, porque con pecado ningún pecador se va a acercar nunca a Dios. Pero Cristo acabó con todo esto. Nos dice en el versículo número 2, de otra manera, si esos sacrificios hubieran sido acercados, si hubieran sido aceptados, dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, pero seguía estando la conciencia de pecado. Versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de pecado. Traigo un cordero para solamente ver que realmente soy pecador y que voy preparando ya el siguiente cordero porque tengo que seguir sacrificando corderos porque sigo siendo pecador y mi conciencia me acusa y me dice, has blasfemado, has pecado, has insultado, no tienes derecho a presentarte delante de Dios. Y cada año, el mismo día de expiación, el sumo sacerdote, tras haber ofrecido primero por sí mismo, luego ofrecer sacrificio por todo el pueblo.
y esperar que ese sacrificio sea aceptado y que el sumo sacerdote salga de la presencia del Señor y todos podamos decir, gloria a Dios, ha sido cubierto un año más mi pecado. Pero ahí está, todavía. ¿Por qué? Y dice el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. ¿Lo dice Dios? Está claro. ¿Por qué lo mandó Dios? ¿Por qué hizo esas figuras? ¿Por qué enseñó de esta manera? La realidad es que estos sacrificios hacían recordar a la gente que el sacrificio no era definitivo. Por eso había que repetirlo tanto y todos los años, incluso por todo el pueblo. Y eso era como la sombra. Esa palabra sombra es esquía en el hebreo y significa sombra turbia. Es como veo la figura, pero no la veo clara. ¿Os acordáis de los elementos que componían, los muebles que se colocaban en el tabernáculo? Como os hablé de que con la ordenación dibujaban perfectamente una cruz, pero llama la atención de que no podían ver mucho más. Y es verdad que sería turbio y difícil de ver. Pues los antiguos sacrificios eran sombras, difuminadas, no nítidas, y nunca eran la propia sustancia, como nos dice el versículo 2. No era la misma sustancia, no eran tangibles. Y era como si realmente tú no puedes vivir toda tu vida a la sombra de una casa. Es como si tú tuvieras un palacio y dijeras, yo voy a vivir toda la vida a la sombra del palacio, pero no voy a vivir en el palacio. Y esto era la realidad de lo que estaba tratando de enseñar. El Antiguo Testamento, todos esos sacrificios, todas esas ofrendas, todos esos holocaustos, el tabernáculo, los muebles, todo eran sombras de la realidad que vendría un día. Sombras de Jesucristo. Necesitamos vivir en la casa y, por supuesto, no, como nos dice aquí, una vez entrar en la casa, no necesitamos repetir más. Ya está completo. Nos dice la palabra de Dios, nos dice en el versículo 14, porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es lo que hizo Jesucristo. Una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados para siempre. Y esa palabra perfecto, ¿sabéis cómo se citó en la cruz? ¿Qué otra palabra fue? Es la misma. Consumado. Es la misma palabra. Se está diciendo, Jesucristo se ofreció una sola vez, consumado es. Acabado está, terminado está. Ya no hace falta nada más. Está todo hecho. Consumado es. La obra de la redención acabada está. Así que cuando Cristo exclamó en el Gólgota, consumado es, la redención ha sido completa, ya no fue más necesario más sacrificios por el pecado. El año siguiente de la muerte del Señor Jesucristo no fue necesario un día de expiación. Tristemente, el mundo sigue creyendo que necesita ofrecer sacrificios por sus pecados. Y los vemos hoy en día, personas, tengo que hacer penitencia, tengo que hacer alguna obra buena por el pecado, en vez de creer, confiar y dejarse guiar y llevar en las manos del Señor Jesucristo, que lo ha hecho todo por ti y por mí. Así que es necesario, si alguien no cree esto y sigue sacrificando, como vemos en la Iglesia Católica que se celebra la misa, otro nuevo sacrificio, como vemos en la Iglesia Adventista que sigue diciendo hay que seguir obrando. Lo que se está diciendo es tienes que pisotear la sangre, no lo dicen, pero es lo que se está diciendo. Tienes que pisotear la sangre de Jesucristo o
no es suficiente la sangre de Jesucristo, porque realmente tú necesitas añadirle la sangre de Jesucristo, y eso es como pisotear la sangre de Jesucristo. Así que dice la palabra de Dios ahí que Cristo murió una vez por tus pecados y por mis pecados, y esta es la gran bendición. Dice el versículo número 5, y en este texto me voy a quedar y creo que aquí acabaré. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Si esto que voy a explicar ahora es lo único con lo que te quedas de esta mañana, habrá valido la pena. Veamos esto para que la palabra de Dios tenga más significado para nosotros en el día de hoy. Y para eso quisiera llevaros a Éxodo capítulo 19 y ver allí, en Éxodo capítulo 19 tenemos la preparación de la presentación de la ley. En Éxodo capítulo número 20 tenemos la presentación de la ley. Y luego de la presentación de la ley, pues tenemos, Dios da el tabernáculo, los sacrificios, el altar para que se ofrezcan los sacrificios, y da todas esas leyes para poder tener comunión con Dios. Pero sorprendentemente en el capítulo número 21 de Éxodo aparece un texto que nos llama la atención, que decimos, parece que está fuera de contexto. Y no lo entiendo lo que está tratando de decir. Y en ese capítulo 21 tenemos, en esos versículos 1 y 2, dice: estas son las leyes que les pondrás. Y te digo, acaba de preparar la ley, el pueblo está alrededor del Sinaí, y de repente Dios les pone este texto. Estas son las leyes que pondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Y dices, ¿cómo? Estás hablando de la ley y ahora me metes de... Y lo que está diciendo es, si tú tienes un siervo en tu casa que es de tu misma nación, judío, al 6º año no te servirá más de 6 años. Al 6º año lo dejarás libre. El 7º año lo dejarás libre. Número de la perfección, 7. 7º año lo dejarás libre. Ya se podrá ir. Y llama la atención que... ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Por qué? Versículos 3 y 4. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. ¡Wow! Si estando ahí, mi amo me da una mujer y yo me caso con ella y tengo hijos con ella, cuando llega mi 7º año me puedo ir y dejarlos ahí a todos y ser libre. Pero, ¿qué ocurre si yo amo a mi mujer? Y si yo amo a mis hijos, y si yo estoy contento con mi amo, ¿qué ocurre? Versículo 5. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo le llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta, al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Yo sé que ya algunos de vosotros ya estáis diciendo, ¿y esto qué tiene que ver con el texto que hemos visto en Hebreos? Y la verdad es que es sorprendente cómo hace Dios las cosas y cómo obra. Porque así que la oreja de este siervo, si tú lo veías por la calle con su oreja horadada, con lesna, decías, este es un siervo
que se ha quedado para vivir para siempre con su amo, y tiene mujer, y seguramente tienes hijos, que le ha dado su amo y se ha quedado para siempre. Porque ahora se ha quedado con su amo porque le ama. Ama a su amo, a su señor, ama a su mujer y ama a sus hijos. Ahora se queda y le sirve por amor. Vaya cambio. Siervo por amor. Qué bonito. Quisiera llevaros al Salmo 40. Salmo 40. Habéis visto que le han horadado la oreja. Salmo 40, por favor. Dice en el Salmo 40, versículo, por favor, número 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Anda, esto me suena de hebreo. Sigo. Has abierto mis oídos. Anda, una palabra que ya oído ya tiene que ver con oreja. Vamos a ver un poco más. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Qué bonito es ver este texto. Ese texto que dice sacrificio y ofrenda no te agrada, alguno podría decir, pero ¿qué quiere decir Dios con que sacrificio y ofrenda no te agrada si Él lo ha demandado y lo pone su ley? Lo que estaba ocurriendo aquí, lo que está diciendo, igual que en Hebreos, es que no está rechazando los sacrificios, sino que resalta el deber de que sean ofrecidos con la actitud apropiada. Y no tenemos el tiempo porque se nos va, pero podéis buscar en Samuel, primera de Samuel, capítulo 15, donde Samuel le dice, primera de Samuel 15, 22 y 23, Dios le dice a través de Samuel a Saúl, tus sacrificios y tus ofrendas, ¿tú crees que eso a mí me agrada? Lo que me agrada es que me obedezcas, que me ames y que cumplas mi palabra en tu vida. ¿Para qué sacrificios y ofrendas? Al final, sacrificios y ofrendas en rebeldía es un corazón obstinado que no me agrada para nada. Podríais leer en el Salmo 50, lo leo un momentito solamente para verlo, Salmo 50, versículos número 7, dice en el versículo 7, oye, pueblo mío, y hablaré, escucha Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo, no te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tus casas becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales de los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia y te libraré y me honrarás. Está diciendo lo que quiero es tu corazón, no tus ritos ni tu cumplir. Y no tengo el tiempo, pero explica mucho mejor en el capítulo 51, versículos 15 y 17, que es muy bonito. Ahí dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, y no desprecias tú, oh Dios. Qué bueno cuando ese corazón así viene al Señor. Cuando uno viene, tengo que cumplir, tengo que hacer, tengo que leer, tengo que orar, tengo que estar en la iglesia. No, un corazón humilde, agradecido y que alabe y exalte el nombre del Señor. Ahora, en el capítulo 40 de Salmo, en el versículo número 8 dice, en el versículo número 6 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, ya hemos hablado de eso, has abierto mis oídos. La palabra abrir es la misma que agradar. Entonces ahora estamos viendo y dice, claro, tú has
traspasado mis oídos. Sin embargo, este mismo texto que tenemos en el Salmo 40, viéndolo en Hebreos, se atribuye ¿a qué persona? A Jesucristo. Y en vez de oído, ¿qué pone allí? Vamos a Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo número 10, versículo número 5. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Mi cuerpo fue preparado para esa función, para ser horadado, para ser traspasado, para ser marcado para siempre por ti y por mí. Así es como Él ofreció su cuerpo por ti y por mí. Versículo número 10, para aclararlo. Hebreos 10:10. Y esa voluntad, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ahí vemos el cuerpo de Cristo entregado por nosotros, que murió en la cruz y fue entregado por nosotros y fue traspasado por nosotros. Él podía haber dicho, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo vivió esta vida en la tierra, una vida de perfección, y a la edad de 30 años comenzó su ministerio y podría haber llegado al fin de su ministerio y decir, ¿quién de vosotros me puede acusar de pecado? Él era santo, inocente y sin mancha, separado del pecado. Él podía haber salido de la tierra si hubiera querido y regresar al cielo y dejar esta tierra de pecado y dejarnos a todos en la esclavitud del pecado, perdidos eternamente. Pero escucha, Él dijo, yo amo a estos pecadores, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y la Escritura dice aquí en el lugar, has horadado mi oreja, me preparaste cuerpo, esas son las palabras que van. ¿Y qué cuerpo fue? Como hemos visto, el cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros. Él podría haber dicho, yo voy al cielo, pero no. Él dijo, yo me quedo aquí. Padre, los que tú me has dado, míos son. ¿Qué le ha dado el Padre al Hijo? Le ha dado una esposa. Y le ha dado hijos en esa esposa. Y Él ha decidido decir, yo voluntariamente, por amor a mi Señor, por amor a mi esposa y por amor a mis hijos, voy a ser horadado, marcado y señalado para siempre, para que vosotros estéis conmigo siempre y yo esté con vosotros. Él murió por mí y por ti, porque nos ama. Él nos rescató de la esclavitud, del pecado. ¿Para qué? Para prepararse una esposa, la iglesia, santa, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que vemos claramente cómo Cristo se refleja en ese siervo de Dios, siervo sufriente, voluntariamente, por amor, puso su vida por ti, esposa de Cristo, la iglesia, y te compró, y te lavó, y te limpió, y te presentó ante sí misma santa y sin mancha. Qué bendición tan grande que tenemos al poder disfrutar de este amor que Él nos ha mostrado. Qué grande es nuestro Dios que ha obrado a nuestro favor. Vamos al Señor en oración y vamos a pedir que Él guíe nuestra mente y nuestro corazón, dándole gracias, porque si he conocido a Cristo como mi Señor y Salvador, yo le pertenezco a esa iglesia. Y con lazos de amor me atrajo así, lavándome de mi pecado y, por supuesto, preparándome para aquel día
las bodas del Cordero, en que la esposa le será presentada y será eterna presencia del Señor que disfrutaremos.